Bueno, pues para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, continuamos con esta serie de predicaciones acerca de este precioso atributo del nombre de nuestro Señor Jesús, Ani Shem Kereb Yu, que significa mi nombre está en él, mi nombre está puesto en él. Recordemos que habíamos visto varias citas, voy a regresar rápidamente acá. Estábamos viendo esta cita de Éxodo 23:20, donde dice que el nombre está en él, en el ángel de Yahvé. También veíamos algunas otras citas, ¿verdad? Por ejemplo, estábamos aquí en primera de Juan, que nos dice cuál es el mandamiento, y el mandamiento es precisamente, pues, creer en el nombre de Jesucristo. Ese es el mandamiento. Y también veíamos, por ejemplo, esta cita de Isaías 53:10, donde vemos que le plació o le plugó o fue el deleite de Adonai quebrantar precisamente al Hijo, quebrantar a Jesús en ese sentido, para de alguna manera manifestar precisamente el nombre o mostrarse o revelarse en toda su portentosidad quién es Dios, quién es Adonai. Por eso veíamos esta cita de Isaías 53:10 y veíamos que Él, nuestro Señor Jesús, va a observar, va a ver o verá, dice aquí esta traducción, a su descendencia. Entonces, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya puesto su vida precisamente en ese sacrificio expiatorio, nos conduce precisamente a ser su descendencia. Él nos compró con su preciosa sangre, Él nos compró con su vida, ¿verdad? Por eso puso su vida en ese madero para expiar nuestros pecados. Y entonces veíamos precisamente la importancia de ver diversas palabras. Recuerden, por ejemplo, también veíamos esta cita de Hebreos 12, específicamente aquí en el versículo 14, ¿se acuerdan? Que nos dice que Él va a ser ineficaz, por eso entrega su vida, Él va a ser ineficaz precisamente el imperio de la muerte. Ya no tiene ninguna facultad sobre nosotros la muerte, y Él nos ha pasado precisamente de muerte a vida. Y esta cita en su versículo 12, esta cita de Hebreos, capítulo 2, en su versículo 12, nos dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos. ¿Por qué la importancia de estas citas que estamos comentando? Bueno, recordemos que estamos viendo, a partir de las citas que ya habíamos comentado, estamos viendo que el nombre, todo el nombre, toda la autoridad, toda la gloria de quién es Adonai, de quién es Elohim, quién es Yahvé, está puesta precisamente en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso veíamos estas últimas citas, que este es el mandamiento, que creamos precisamente en su nombre. Estos atributos, estas palabras que estábamos comentando la vez pasada en el discipulado, en su segunda parte, son importantes. No quiere decir que son las únicas, son atributos también del nombre de nuestro Señor Jesús, y están relacionadas precisamente con su obra. Recuerden que la obra, toda la obra de nuestro Señor Jesús es una, hay unicidad. Podemos nosotros hablar de su encarnación, podemos hablar de su anunciación, podemos hablar de su nacimiento, su sufrimiento, todo, absolutamente todo lo que él pasó, todo lo que él hizo, hay una unicidad en esa obra. Y esa obra, recuerden, está sintetizada precisamente en Juan 17, versículo 4, dice, toda la obra está consumada o está cumplida, y el versículo 6 nos explica en qué consiste esa obra: manifestar el nombre. Como lo veíamos también ahorita en Hebreos 12, en el versículo, Hebreos 12, en el versículo 12, y también el Salmo 22,
en el versículo 22 dice exactamente lo mismo, manifestaré el nombre. Y por eso Él está formando esa descendencia en cada uno de los que creen en su nombre, como dice en Juan 1:12. Todos los que lo recibieron, todos los que creen en su nombre, reciben la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y entonces es esa descendencia de sus hijos que Él está formando, que Él está conformando, que Él está edificando. El único fundamento, recuerden, es Él precisamente, y Él está edificando sobre sí mismo esa heredad, ese templo, ese cuerpo gigantesco que es su iglesia, su congregación, su Israel, su Nueva Jerusalén, la esposa, etcétera, tiene diversas denominaciones, ¿verdad? Que son a la vez diversos atributos también del nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué hablar de todo esto? ¿Por qué hablar de estas cuatro palabras principalmente? Remisión, redención, expiación, propiciación. Bueno, las cuatro están directamente relacionadas con el sacrificio que Él hace. Recuerden que estamos partiendo de Isaías 53:10. Le plugó a Adonai quebrantarlo en ese sufrimiento y entonces Él pone su vida, precisamente pone su vida, ¿para qué o con qué propósito? Para ver su descendencia. Esa descendencia que va a proclamar su nombre, que cree en su nombre y que cumple ese mandamiento que habíamos estado viendo, por ejemplo, en Malaquías 2, todo el capítulo completo, específicamente versículos del 1 al 5, donde recalca la importancia de darle la honra y la gloria a su nombre. Ese es el mandamiento. Para eso fuimos puestos. Para eso Él está formando esta descendencia. Y entonces tenemos que entender estas palabras. ¿Se acuerdan que muy sintéticamente habíamos dado un esbozo de lo que es la remisión? Decíamos es perdonar, quedó en el olvido precisamente el pecado, pero ¿por qué? No es que quedó perdonado y quedó olvidado. Sí se olvidó, pero porque hubo un pago, y el pago fue precisamente su vida, su sangre. Entonces, no es algo gratis, porque a veces pensamos o nos hacen creer o entendemos mal y decimos, es que Dios ya me perdonó y fue gratis, no hubo ningún pago. Claro que sí, no hubo ningún pago de mi parte, pero por parte de nuestro Señor Jesucristo, pues le costó absolutamente todo, le costó precisamente su vida. Y entonces tenemos que entender qué es esta remisión. Vamos a verla como un atributo. El atributo que compartimos el día de hoy en el TikTok precisamente es remisión. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo. También hablamos de la redención, que es una sustitución propiamente. Él toma nuestro lugar. Entonces, nosotros estábamos sentenciados a muerte, estábamos condenados a morir. Él tomó nuestro lugar y entonces Él murió por nosotros. La expiación que implica una limpieza, al haber Él sustituido nuestro lugar en ese madero de tormento, nos limpió precisamente, quedamos limpios de esa culpa, ¿verdad? Y entonces, si vemos lo que es ese sacrificio expiatorio, ¿verdad? Que sería la siguiente parte, la propiciación, ese sacrificio expiatorio de limpieza necesita una ofrenda que sea propicia, una ofrenda que es única, una ofrenda que no puede ser otra más que nuestro Señor Jesucristo ofrendando precisamente su nombre, cantando su nombre, manifestando los atributos de su nombre. No estoy diciendo que no haya dado su vida, sí, pero Él durante toda su vida y desde la eternidad hasta la eternidad, lo que Él está haciendo es proclamar y manifestar el nombre a través de cada uno de sus atributos. Ese es el sacrificio expiatorio y además propicio. Entonces, vamos a empezar a desarrollar el día de hoy. Espero poder terminar esta parte que sería la remisión. Vamos a centrarnos únicamente en la remisión el día de hoy para entender más o menos de una manera muy breve lo que es la remisión.
tendremos que hacer un discipulado, ya lo estaremos viendo más adelante, en algunos meses tal vez, qué es la remisión, qué significa este atributo de nuestro Señor Jesús como remisión, pero ahorita vamos a conjuntarlo con las otras palabras. Vamos a tratar de explicarlo brevemente. Sabemos que esto se discierne espiritualmente, entonces, bueno, mis hermanos, pues a poner mucha atención y tener un espíritu dispuesto para aprender y para comprender y creer lo que nos está diciendo nuestro Señor en su preciosa palabra. En hebreo, remisión, la palabra es shemitah. Shemitah, que significa algo que se paga, o sea, es un perdón que se obtiene porque se pagó. No es simplemente te perdono y todo queda olvidado y ya pasó. Esto trae una consecuencia. Recuerden que la paga del pecado es muerte. Entonces, para que fuera perdonada esa deuda, tenía que haber necesariamente muerte. Y por eso eran todos los holocaustos. Recuerden que se hacían holocaustos en la mañana, o sea, para iniciar el día, y holocaustos para cerrar el día. Pero también durante todo el día había holocaustos. Y esos holocaustos eran sacrificios de sangre. ¿Para qué? Para el perdón precisamente de los pecados. Pero nos dice la palabra que una vez que nuestro Señor Jesucristo vino, Él se ofrendó en ese cuerpo y lo hizo una sola vez, de manera perfecta, por eso es expiación y propiciación, y entonces de esa manera perfecta Él pagó y saldó totalmente la deuda. Ese holocausto es Él. Ese holocausto es Él, pero cantando. Es Él manifestando el nombre. Recordemos, por ejemplo, las últimas palabras de Jesús en el madero. Está cantando el Salmo 22. Y el Salmo 22, ustedes recordarán que en el versículo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y si vemos los versículos siguientes, a partir del 23, vemos cuál es el propósito de que su descendencia siga haciéndolo. ¿Para qué? Para que todas las naciones, todos los reyes doblen su rodilla delante de él y lo reconozcan precisamente como el Señor. Entonces vemos cuál es el propósito de esta remisión, mis hermanos. Hay una ofrenda, sí, hay un holocausto, sí, y ese holocausto fue puesto precisamente para el perdón de los pecados. Vamos a ver varias citas. Vamos a comenzar con Deuteronomio 15, del 1 al 2, ¿sí? Lo voy a proclamar. No les voy a cambiar la pantalla. Váyanme siguiendo ustedes ahí, por favor, en su Biblia, ¿sí? O bueno, vamos a ponerlo porque si no, luego puede crear alguna confusión. Déjenme ponerle aquí. Vamos a Deuteronomio. Vamos a irlo viendo, a que nos tardemos más, no importa. Y déjenme abrir aquí nuestro Eastword. Vamos a Deuteronomio 15, versículos 1 y 2. Y déjenme compartírselos aquí para que lo vayamos viendo, aunque sea lento, pero seguros, mis hermanos. Miren, vamos a ver estos dos versículos. En los dos aparece la palabra remisión, Shemitah, que estábamos comentando en hebreo. Y vamos a ver lo que dice. A fin de cada 7 años harás remisión, o sea, una remisión total. Vamos a ver qué significa. Vamos al versículo 2. Dice, y así será la remisión, dos puntos y seguido. Fíjense, condonar todo lo prestado a su deudor. Cuando hablamos de condonar, es perdonar en su totalidad toda la deuda, toda, absolutamente toda. Y vean lo que dice después, no se le exigirá a su hermano, o sea, ya no se puede exigir porque quedó perdonada, totalmente perdonada. Dice, no se le exigirá a su hermano porque se habrá proclamado, o sea, cantado, anunciado la remisión de Yahvé, el perdón de Yahvé.
Este perdón no lo dan los hermanos a los hermanos, es el perdón que da Yahvé. Entonces, lo que se está conmemorando aquí, mis hermanos, es el perdón de Dios. Por eso, si Dios nos perdonó a nosotros todas nuestras deudas, ¿qué dice el Padre nuestro? Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, es algo que tenemos que hacer como hijos, ¿sí se dan cuenta? Por eso nos dirigimos a Él diciéndole, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, es lo primero que hacemos. Luego, venga a nosotros tu reino, o sea, tu dominio, tu mente, tu forma de sentir, tu forma de actuar. Domínanos, Señor, que tú seas el rey en nuestra vida y gobierna en nuestra vida. ¿Para qué? Para pedirte el pan. ¿Cuál es el pan nuestro de cada día, mis hermanos? El pan son los atributos de su nombre que nos alimentan, que nos nutren. ¿Para qué? Para que todos hagan su voluntad como se hace en el cielo, que también aquí en la tierra se haga, y entonces podamos perdonar como Él perdonó. Entonces estamos hablando de esa remisión, si ustedes se dan cuenta, esa remisión, ¿por qué dice? Porque se habrá proclamado, o sea, se canta o se anuncia la remisión o el perdón de Yahvé. Y lo que se está conmemorando aquí es el perdón. Dios perdona a su pueblo. ¿Vamos comprendiendo? Ahora, vamos a una cita más. Vamos a el Nuevo Testamento, vamos a saltar a Primera de Juan 2:12. Y fíjense cómo está o en dónde está o cómo se obtiene ese perdón. Primera de Juan, ¿sí? Y vamos a poner atención sobre todo en las últimas palabras. Primera de Juan 2. Ay, aquí está, verso 12. Fíjense. Os escribo a vosotros, hijitos, vean, porque los pecados os han sido perdonados. ¿De qué perdón o a qué perdón se está refiriendo? El perdón de los pecados. Pero observen cuál es la causa del perdón, mis hermanos. Estamos viendo que es su muerte, que Él ofreció su sangre, que Él puso su vida en remisión, en redención, en expiación, propiciación. Sí, Él es el holocausto, etcétera. Sí, pero observen cuál es la causa, su nombre. Vean, os han sido perdonados los pecados, dice, a causa de su nombre. ¿Estamos entendiendo esto? Su nombre es lo que nos da el perdón de pecado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque su nombre nos da vida, su nombre nos vivifica. Ese es el pan nuestro que nos vivifica diariamente, no la comida que nos comemos. ¿Sí me explico? Son los atributos de su nombre que alimentan nuestro espíritu, que es de Él, ¿verdad? Nuestra alma y aún nuestro cuerpo, dice en Hebreos 4:12. Es la palabra que penetra hasta lo más profundo, hasta los huesos, hasta el tuétano de los huesos. El alma discierne lo que hay en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Estamos entendiendo. Y entonces, esos atributos que él está cantando en su nombre, acuérdense, él proclama, se proclama el perdón, lo que se está cantando es su perdón. ¿Qué estaba cantando Jesús en el madero? Elohá, Elohá o Eloí, o sea, Dios altísimo o el Dios todopoderoso, ¿por qué te has apartado de mí? Pero no se está quejando, está cantando el Salmo 22. Jesús está cantando el Salmo 22, mis hermanos, que es precisamente el cumplimiento de toda la obra de nuestro Señor Jesús ahí en ese madero, en ese momento. Pero hay un objetivo, que su nombre sea glorificado, porque Él está dando cumplimiento al versículo 22, anunciar su nombre a los hermanos. Estamos comprendiendo. Y entonces vamos entendiendo, mis hermanos, qué significa
el perdón de nuestros pecados es a causa de su nombre, porque Él manifestó su nombre. Mis hermanos, estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Muertos en nuestros pecados. Y cuando conocemos al único Dios verdadero, vida eterna, ¿en qué consiste? Conocerlo a Él, el único Dios verdadero, Juan 17:3. Y luego en el versículo 4 que nos dice, terminé la obra, y luego en el versículo 5, glorifícame, Padre, y luego en el versículo 6, manifesté tu nombre. ¿Sí se dan cuenta? Manifesté tu nombre. Y vean la última parte del Evangelio de Juan, el capítulo 17, versos 24 hasta el 26, y dice, manifesté tu nombre y lo seguiré manifestando. ¿Cómo lo manifiesta, mis hermanos? Versículos antes nos dice, no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer, por la palabra de estos. ¿Cuál palabra, mis hermanos? Su palabra remá. Y la palabra remá son los atributos de su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Y por eso predicamos su nombre. Remá, ¿se acuerdan? Pero también logos, todo el nombre. No solamente un atributo, no nos quedamos con un atributo, mis hermanos. Proclamamos durante toda nuestra vida, que es muy efímera, muy corta, muy pequeñita, durante toda nuestra vida, anunciamos diariamente un atributo de su nombre. No nos va a alcanzar la eternidad para hacerlo, menos esta vida, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque sus maravillas son nuevas cada mañana. Y esas maravillas son sus virtudes, sus características, sus atributos. Es lo que Él está haciendo. ¿Se acuerdan que vimos también ahorita en Primera de Juan 2:12, que lo tenemos aquí proyectado? A causa de su nombre, el perdón de los pecados, esa remisión. Estamos entendiendo qué significa que Jesús sea remisión. Él nos perdonó por su nombre. Entonces va tomando idea, mis hermanos, esto del nombre de Dios, por qué es importante predicar el nombre de Dios. Vamos a ubicarnos, les voy a proyectar aquí rápidamente nuestra postal, si quieren tomarle ahí una captura de pantalla, ¿sí? Y déjenme ponerla, ¿verdad? De todas maneras, ya sabemos que lo tienen ahí ustedes, ahí está. Fíjense, ya vimos esta cita de Deuteronomio 15 y Primera de Juan. Vamos a ubicarnos ahora en el Salmo 103. Vamos a ver el Salmo 103 completo del 1 al 22, pero vamos a ir poniendo especial atención en varios versículos. Aquí los vamos viendo, fíjense. Vamos a ver versículos primero del 3 al 4, luego vamos a ver verso 6 y verso 17, luego el verso 10 y por último vamos a ver el versículo 12. Todos estos versículos van a ser del Salmo 103. Este Salmo 103 es simplemente escogido así al azar, mis hermanos, en, en una serie de citas que nos hablan precisamente acerca de ese sacrificio de remisión, donde Él perdona precisamente nuestros pecados, cómo los perdona, por qué y para qué es lo que vamos a ver. Hay muchas citas, muchas citas. Por eso les digo que tendríamos que hacer un discipulado específico de varios meses para hablar nada más de lo que es la remisión. Ahorita vamos a tratar de verlo en un solo día o en 2 días, ¿verdad? Para que podamos nosotros adentrarnos en lo que es precisamente su remisión, el perdón. No quiere decir que perdón, borrado y todo olvidado. Sí, quedó olvidado, recuerden, porque él pagó y pagó con su vida, puso su vida. Por eso fue perdonado. No es que te perdono y no hubo ninguna sanción. Sí hay sanción, muerte, acuérdense. Por eso estábamos muertos y lo que Él hace es darnos vida. Entonces vamos a ubicarnos, déjenme regresar acá a nuestra herramienta de Isbor, ¿sí? Vamos a ubicarnos en el Salmo 103. Vamos al Salmo 103 y vamos a ir viendo estos versículos. Déjenme ponerlo acá.
Listo, vamos a ver del 1 al 22, acuérdense, y luego vamos a ir poniendo pausa en algunos versículos. ¿Por qué verlo completo, mis hermanos? Bueno, fíjense el salmo, el título, bendice alma mía al Señor. Es un salmo de bendición, es un salmo de adoración, es un salmo donde se exalta a Yahvé, donde se exalta a Dios, donde se exalta su nombre. ¿Por qué? Por lo que Él hace, en este sentido de habernos perdonado para que nosotros podamos tener vida con el único propósito de adorarlo y glorificarlo. No es para que nos vayamos al cielo, no es para que dejemos de sufrir, no es para que nos vaya bien. Esas son las cosas que vienen añadidas, mis hermanos. El propósito es que nosotros bendigamos y adoremos a Dios. Y fíjense cómo comienza. Bendice alma mía a Yahvé. Y luego vean la segunda parte del verso 1. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Este es el primer mandamiento, mis hermanos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Estamos comprendiendo. Toda la obra de nuestro Señor Jesús nos conduce a algo, a adorar su santo nombre. Bendiga todo mi ser su santo nombre, porque para eso fuimos perdonados, para bendecir, adorar y glorificar su santo nombre con todo nuestro ser. Verso 2. Bendice alma mía a Yahvé y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Entonces, observemos, ¿qué es lo que hizo Él? ¿Por qué todo nuestro ser lo adora y lo glorifica? Porque Él perdonó todas nuestras iniquidades, sana nuestras dolencias, rescata del hoyo tu vida, corona de favores y misericordia, el que sacia con bien tus anhelos para que rejuvenezcas como el águila. Ya ves el que hace justicia y derecho a todos los oprimidos, dio a conocer sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus proezas. Misericordioso y clemente es Yahvé, lento para la ira, grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre estará enojado. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados. Vamos poniendo atención en esto. Nosotros merecíamos la muerte, acuérdense. Nos perdonó, versículo 3. Pero observen esto, no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, que merecíamos muerte, ni nos ha retribuido conforme a nuestras iniquidades, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia para los que lo temen. Como el oriente está lejos del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Ahorita vamos a ir viendo con cuidado esto, porque a veces nos dicen, es que ya todos nuestros pecados fueron alejados de la vista de Dios y entonces Él ya no ve nuestros pecados y nosotros seguimos pecando porque Él ya no ve nuestros pecados. No se refiere a eso, mis hermanos. No se refiere que puedes pecar libremente porque Él ya no ve los pecados. Sí los ve. Lo que pasa es que esos pecados por los cuales Él murió fueron perdonados porque Él puso su vida por nosotros. ¿Estamos entendiendo? Por eso no hemos recibido el pago que merecíamos por nuestro pecado, por nuestra iniquidad, ni nos ha tratado como lo merecíamos. ¿Estamos entendiendo? Vamos a continuar, verso 13. Como el Padre se enternece con sus hijos, así se enternece Yahvé de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que el viento la roza y ya no existe. Su lugar no lo conocerá jamás, pero la misericordia de Yahvé es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que lo temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Vamos poniendo atención. La justicia de Dios, su misericordia,
es desde la eternidad hasta la eternidad. Pero escuchemos algo sobre los que le temen. Estamos entendiendo su justicia sobre los hijos de los hijos. O sea, los que somos hijos porque lo hemos recibido y hemos creído en su nombre. Juan 1:12, no pierdan de vista eso. Ahora, vamos entendiendo algo. Comentaba con unos hermanos ahí en la semana, a veces nos centramos simplemente en decir, es que hay que creer en Jesús y ya eres salvo. ¿Qué significa creer en Jesús, mis hermanos? Porque acuérdense que también la palabra dice, los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Estamos entendiendo. Entonces, ¿qué significa creer en Jesús? Creer quién es Él. Vamos entendiendo la predicación de la iglesia primitiva. Ellos predicaban que Jesús es el Cristo. Ellos predicaban que Jesús es el Señor, o sea, Adonai, el Cristo, el cual es Dios, ¿se acuerdan? Romanos 9:5. Entonces, ¿qué significa creer en Cristo? Creer que Él es Dios, mis hermanos. Juan 8:24, ¿qué les dice a los fariseos? Si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Ese es el pecado de muerte, no creer en Él. Estamos entendiendo. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más a fondo. Continúo verso 18. Sobre los que observan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Yahvé confirmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Bendecida Yahvé vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. ¿Se acuerdan de Malaquías 2, del 1 al 5? Anunciar su nombre, glorificar su nombre, bendecir su nombre. Verso 21, bendecida Yahvé vosotros todos sus ejércitos, servidores suyos, que hacéis su voluntad. Bendecida Yahvé vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, oh alma mía, a Yahvé. Vean cómo inicia el salmo, mis hermanos, bendiciendo su nombre. ¿Y cómo termina? Bendiciendo su nombre, bendice alma mía, Yahvé, todo, todo, absolutamente, todos sus ejércitos, todos, toda la creación, alabe y bendiga a Yahvé, bendiga su nombre. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo en esta remisión. Acuérdense, ese perdón de pecados es a causa de su nombre. Por eso, cuando Él nos perdona, lo que hacemos es bendecir su nombre, porque creemos y proclamamos su nombre. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, y si no, entonces vamos a continuar. Acuérdense que les dije, vamos a los versículos 3 y 4 primeramente. Entonces vamos a regresar aquí al versículo 3 y al versículo 4. Fíjense, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Entonces vamos a centrarnos en estos versículos. ¿Qué significa que Él perdone nuestros pecados, pero además nos rescate? Porque dice que nos rescata, si se fijan, rescata del hoyo, o sea, de la tumba, ¿sí? De ese hoyo donde nos van a sepultar porque ya estamos muertos. Dice, rescata del hoyo tu vida. Estamos entendiendo. O sea, nos saca de la muerte y nos lleva a la vida. ¿Qué es la vida? Conocerlo a Él, el único Dios verdadero. Estamos comprendiendo. Entonces, vamos a ver algunas citas, mis hermanos, para entender que ese rescate que hace Dios y ese perdón que hace Dios de nuestros pecados tiene un propósito. Él redime, o sea, Él sustituye. Me van a decir, es que estamos hablando de la remisión, acuérdense, Shemitah, que quiere decir perdón, sí, pero entonces Él sustituye nuestro lugar en ese
madero de tormento, donde teníamos que haber muerto nosotros. Vamos a ver algunas citas. Vamos a Primera de Pedro 1, 17 al 25. Primera de Pedro 1, 17 al 25. Fíjense, déjame ponerle aquí para que sea más grande. Ahí está. Dice, si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vamos a poner atención en este versículo. Él juzga imparcialmente según la obra de cada uno. Mis hermanos, según la obra de cada uno, estábamos sentenciados a muerte. ¿Se acuerdan? Él no nos juzga según lo que merecíamos. Nos juzga en su perdón y en su justicia, en su misericordia. Entonces, Él juzga imparcialmente según la obra de cada uno. Merecemos la muerte. Por eso dice, condúzcanse con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros merecemos la muerte, mis hermanos, pero es que Él ya nos salvó, ya nos perdonó. Sí, pero entendamos lo que eso significó, la muerte de Él. Entonces no es, bueno, pues entonces ya puedo pecar y hacer lo que yo quiera porque ya me perdonaron. No, mis hermanos, no es chino libre. Vivimos para Él. Fíjense, verso 18, sabiendo, entendiendo, comprendiendo, sabiendo qué, mis hermanos, fíjense, fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir. ¿Sí se fijaron? Fuiste rescatado de tu vana manera de vivir. ¿Cómo vivíamos cuando estábamos en pecado? Vanamente, haciendo lo que se nos daba nuestra gana. Eso es lo que nos legaron nuestros padres, fíjense. Y fuimos rescatados, dice, no con cosas corruptibles como plata o como el oro. ¿Con qué fuimos rescatados? Verso 19. Con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Él es la ofrenda propicia, la única, no hay otra. No es una ofrenda, es la ofrenda, la única. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de la propiciación, ¿sale? Pero vamos entendiendo cómo fuimos rescatados. Dice, he escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado, ¿qué es lo que manifestó? El nombre, ¿quién es él? ¿Se fijan? Juan 1:18, ¿se acuerdan que vimos esta cita al principio de este discipulado? Él, está el nombre sobre él. Vimos Juan 1:18 junto con la cita de Éxodo. Está en las entrañas del Padre, está en las entrañas del Dios único. El nombre está ahí, está puesto en él, le pertenece a él, es uno con él. El nombre es Jesús, el nombre es él manifestado, fíjense, en los tiempos postreros por amor a vosotros, que por medio de él sois fieles a Dios, quien lo resucitó entre los muertos y le dio gloria, acuérdense, la gloria es el nombre, para que vuestra fe y esperanza estén en Dios. ¿Para qué nos dio el nombre? Para que creamos en Dios. Primera de Juan, Juan 1:12 y primera de Juan 2:12 que veíamos, creer en él, porque su nombre es la causa del perdón de nuestros pecados, ya lo vimos, estamos comprendiendo. Habiendo purificado, fíjense, vuestras almas por la obediencia a la verdad, para un amor fraternal, sincero, amaos intensamente de corazón los unos a los otros. ¿Cómo nos amamos, hermanos? Nos amamos compartiéndonos los atributos de su nombre, porque los atributos de su nombre nos dan vida. ¿Cómo amas a tus hijos? Compártele los atributos del nombre, porque les estás dando vida, vida eterna. ¿Cómo amas a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus nietos? Comparte los atributos del nombre
de Dios, porque les estás dando vida, vida abundante, vida eterna. ¿Estamos entendiendo? Un amor fraternal sincero, ámense de corazón los unos a los otros. Habiendo sido renacidos, ¿cómo fuimos renacidos nosotros? Una simiente, fíjense, que no es corruptible, sino, dice, incorruptible. ¿Cuál, o más bien, quién es esa simiente? Aquí dice, por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece, y sabemos que Juan 1:1 nos dice que esa palabra o ese logos es el verbo encarnado o es el logos encarnado, es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Estamos entendiendo. Verso 24, pues toda carne es como hierba, toda su gloria como la flor de la hierba, sécase la hierba, cae la flor, pero la palabra del Señor, o sea, el logos, permanece para siempre. Y vean, esta es la palabra que nos fue anunciada, la buena noticia. ¿Quién es la buena noticia? No cuál. ¿Quién es la buena noticia? Jesús, mis hermanos. Jesús es la buena noticia. Jesús es el Evangelio. Jesús es el Logos, todo el nombre. Pero Jesús es Remá, cada uno de los atributos del nombre de Dios. El holocausto. Jesús está ofrendando cada día un atributo. ¿Se están dando cuenta? Un atributo. Esa es la ofrenda. Esa es la ofrenda que le agrada. ¿Se acuerdan de Hebreos 13, 15? Fruto de labios que confiesan su nombre. Pero dice, siempre ofrezcamos siempre sacrificios de alabanza. Fruto de labios que confiesan su nombre. Estamos entendiendo aquí, primera de Pedro 1. Vamos ahora al Salmo 56, versículo 13. Fíjense, Salmo 56, verso 13. Dice, porque has librado mi alma de la muerte. Ahí está el pecado, ¿se acuerdan? Libró nuestra vida del pecado, libró nuestra vida de la consecuencia del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Estamos entendiendo? Has librado mi alma de la muerte, mis pies de la caída. Vean esto, mis hermanos. ¿Se acuerdan de esta palabrita que les he dicho? Para. ¿Cuál es el propósito de haber sido librados, mis hermanos? Perdón, pero yo insisto mucho en que nos han vendido una idea errónea. Es que Dios te salvó para que te vayas al paraíso. Mis hermanos, ¿dónde dice eso? Muchos se escudan en el buen ladrón que le dijo Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, pero desconocemos todo el contexto que hay atrás y alrededor de. No es que fuimos salvados para irnos al paraíso y gozar libremente de todos los beneficios de Dios, mis hermanos. Vean cuál es el objetivo de haber sido salvados, de haber sido redimidos, de haber sido justificados, de haber sido santificados, de haber sido lavados, etcétera, etcétera, etcétera. Vean, para que ande delante de Elohim. ¿Se están fijando? No es para que te vaya bien, no es para que dejes de sufrir, es para que andes delante de Elohim. ¿Cómo o en qué? En la luz de la vida, mis hermanos. ¿Qué es la vida? Conocerlo a Él. Él es el camino, la verdad y la vida. El camino, porque tenemos que caminar en Él, andar en Él. La verdad, ¿cuál es la verdad? Estamos en el verdadero Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. 1 Juan 5:20. Juan 14:6, camino a la verdad, la vida. Juan 17:3, ¿en qué consiste la vida eterna, mis hermanos? En conocerlo. Entonces,
¿Para qué nos salvó? Para que andemos toda nuestra vida conociéndolo. ¿Estamos entendiendo? No es para que andemos jugando y tocando el arpa con nuestras alitas y nuestros guarachitos dorados, ¿se acuerdan? Estamos entendiendo esto. Es para andar en la luz. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Estamos entendiendo en la vida, toda tu vida consagrada a conocerlo. No es vivir como tú quieras, es vivir para conocerlo. Estás entendiendo el propósito de haber sido librado de la muerte, de haber sido perdonados tus pecados. Vamos al Salmo 71, verso 23. Salmo 71, verso 23. Fíjense, mis labios se alegrarán al entonar salmos. ¿A quién le entonamos esos salmos? Fíjense, entonarte salmos. ¿A quién le estamos cantando estos salmos, mis hermanos? A Yahvé. ¿Cómo? Junto con mi alma. ¿Se acuerdan que acabamos de ver ahorita en el Salmo 103? Con toda mi alma, con todo mi ser. Es el primer mandamiento. Pero observen esto. Tú has redimido. Estamos entendiendo. Él nos redimió. No solamente remitió, acuérdense, ahorita estamos hablando de la remisión, que es el perdón, pero redimió quiere decir que nos perdonó limpiándonos de esa maldad, sustituyéndonos. La redención o el hecho de redimirnos es que Él nos sustituyó. Tú tomaste mi lugar, Jesús, en ese madero de tormento. Tú moriste por mí o tú moriste en lugar de mí. Estamos comprendiendo. Por eso mis labios se alegran, por eso mis labios entonan salmos. Lo veíamos también en el Salmo 103, ahorita completo. Repásenlo, órenlo y vean. Y lo que veíamos también en primera de Pedro, mis hermanos. Hay un propósito específico, honrarlo y glorificarlo. ¿Por qué? Pues porque Él nos perdonó. Él nos perdonó. Vamos al Apocalipsis, capítulo 5, verso 9. Ya veremos completo el capítulo 5 de Apocalipsis para que vean lo tremendo que es ese capítulo, pero ahorita vamos a ubicarlo nada más en el versículo 9 específicamente. Fíjense, cantan un cántico diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre, fíjense, redimiste para Dios de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Estamos entendiendo? La redención, sí, mis hermanos, nos perdonó porque Él tomó nuestro lugar. Vamos hilando estos dos atributos. No podemos separarlos, no podemos separarlos. No es posible. En la tarde mi esposa me preguntaba, ¿hay algún orden que podamos decir? Primero es la redención y luego es la expiación y luego es la remisión y luego es la propiciación e inclusive luego es la salvación. No es que haya un orden específico, mis hermanos. Es como si fuera un muégano, todo pegado, todo completo. Es un uno, porque Dios es uno. Su nombre es uno. No podemos decir cuál va primero o cuál va después. Yo le explicaba y le decía, haz de cuenta que es un círculo. En un círculo, pues no hay un principio y no hay un fin. Donde tú pongas el puntito para dibujarlo, aparentemente ahí podría ser el círculo, pero le das la vuelta y sigue dando vueltas y es infinito. Es como si hiciéramos una espiral. Entonces,
No hay un atributo que pudiéramos decir, este va primero y luego va después el otro, o que podamos separar un atributo de otro. No se puede, mis hermanos. Todos los atributos están conjuntados en Él, porque no podemos dividir a Él, no podemos dividir a Dios, no podemos dividir su nombre. Es imposible hacerlo. Entonces, ¿por qué hablamos aquí de esta cita si está hablando de redención y estamos hablando de la remisión, que es el perdón? Mis hermanos, porque Él nos perdonó por esta situación al tomar nuestro lugar. Nada más les voy a adelantar algo para que vayan viendo. Fíjense, voy a regresar aquí en Apocalipsis, que es lo que estaba pasando. Dice, hay un ángel, ¿sí? Y proclamaba a fuerte o gritando, ¿no? ¿Quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? ¿Quién? Nadie en el cielo, en la tierra, ni abajo de la tierra podía abrir el rollo. Ni siquiera, fíjense, no podían ni mirarlo. Y entonces, ¿qué le pasaba a Juan? Dice, pues yo lloraba mucho. ¿Por qué? Porque nadie fue digno para abrir el rollo. O sea, no había nadie. Por eso Jesús es la propiciación, ¿se dan cuenta? El único, no uno de tantos, el único, no hay otro, ni siquiera mirarlo. Pero ahora observen, uno de los ancianos le dijo, ya no llores, ya no llores. Fíjense, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el sello y el rollo, perdón, y sus 7 sellos. ¿Quién lo va a abrir, mis hermanos? Observen, el león de la tribu de Judá, el Todopoderoso, tribu de Judá. Judá significa alabanza, o sea, el león que ruge alabando. Hay una alabanza por ahí de Paul Wilbur que se llama El león de Judá, cuando él ruge. ¡Oh! El pueblo alaba. Es la glorificación al nombre de Dios. ¿Se dan cuenta? Es el rugido de triunfo del rey de reyes, o sea, el rey de la selva, ¿no? El león que ruge en su señorío anunciando que él es el rey, que no hay otro. ¿Sí se dan cuenta? La alabanza de su nombre, canta su nombre. Es lo que estaba haciendo en el madero. La raíz de David es la simiente, ¿se acuerdan? La simiente santa. Pero ahora observen esto, lo que vemos hasta acá. Veamos al 8, fíjense. Tomó el rollo y los 4 seres se postraron delante del corderito. Y luego vean el 9, que es el que estábamos viendo, y cantan un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, abrir sus sellos, porque fuiste degollado. A ver, espérenme tantito. ¿Quién fue degollado? Vean el verso 8, el corderito. Pero espérenme, si en el versículo 5 vimos que era el león de la tribu de Judá, ¿se dan cuenta, mis hermanos? Vean los atributos. Les estoy comentando esto para que vean lo difícil que es separar remisión, que es el perdón, de la redención, donde Él nos sustituye o toma nuestro lugar. Vean lo que dice aquí, el león de la tribu de Judá, todopoderoso. Pero ¿quién es el degollado? Acuérdense que no es un cordero. La mayoría de las traducciones dicen, Jesús es el Cordero de Dios. No, no es el Cordero de Dios, mis hermanos, porque al decir el Cordero de Dios es un cordero adulto. No, acuérdense que el sacrificio es un corderito de apenas 1 año, o sea, es un corderito bebé, no un cordero adulto. Por eso es el corderito, no es despectivo. Al contrario, no es un cordero macho, ya fuerte, robusto, sino un corderito pequeño, endeble, que muestra precisamente la servidumbre de nuestro Señor Jesús, su humillación. ¿Se acuerdan de Filipenses? Siendo Dios, ¿qué hizo? Se vació corporalmente en Jesús.
tomó la condición de hombre y aún como hombre, dice, se humilló todavía como siervo y aún como siervo todavía se humilló todavía hasta la muerte en ese madero de tormento. Entonces observen, mis hermanos, cómo todos sus atributos están ahí. Lo muestran como todo el poderoso, que es el único que fue encontrado para abrir el rollo y los sellos, pero el que lo abre finalmente es el corderito cuando es degollado, pone su vida, es degollado, toda su sangre. Estamos entendiendo. Por eso les decía, no podemos separar sus atributos, mis hermanos. Están unidos, no pegados, están unidos, porque pegados pues se despegan, no, están unidos de tal forma que no pueden ser desmembrados de Él, no pueden ser quitados de Él. Estamos comprendiendo qué es lo que hace nuestro Señor Jesús. Perdona nuestros pecados, sí, perdona nuestros pecados, mis hermanos, pero estamos entendiendo lo que significa ese perdón. Él nos perdonó y nos rescató con un propósito, vivir para Él, vivir para anunciar su nombre, vivir para cantar su nombre. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario, mis hermanos. Voy a regresar acá a nuestra postal. Todo bien. Vamos bien, ok. Estamos aquí apenas. Quería yo avanzar mucho, pero bueno, pues ya saben que yo hablo mucho y no avanzamos mucho. Nos faltan muchas citas para poder ver el contexto de lo que es la remisión. Ya por el tiempo, pues vamos a dejarle aquí, mis hermanos, les dejo aquí la postal para que ustedes vayan viendo durante la semana, tómenle ahí una captura de pantalla. También cuando tengan el video, bueno, pues ustedes le pueden ir poniendo pausa, acuérdense, y nos estamos quedando aquí, ¿sale? Nos estamos quedando aquí, vamos a señalarlo para recordar en qué nos quedamos y vamos viendo, ustedes vayan observando aquí los versículos 6 y 17, por ejemplo, que va a hablar de su justicia. Es bien importante que vayamos entendiendo en qué consiste su justicia, mis hermanos. Vean estas citas y su justicia es anunciar su nombre. Todo, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con su precioso nombre. Ustedes váyanlo viendo aquí en las citas que estamos compartiendo, que son todas estas de aquí, y luego vamos a ver esto del versículo 10, ese pago. Él no nos está retribuyendo según lo que merecemos. Hay un propósito específico del perdón, que es ser temidos, mis hermanos, que es parte de lo que estábamos viendo ahorita en los versículos 3 y 4. Vean, por ejemplo, esta cita de Daniel. Va a estar muy profundo esto que vamos a ver, por eso les digo, véanlo con calma en la semana, órenlo, mis hermanos, para que el próximo miércoles podamos verlo más a fondo, ¿sí? Y vamos a ver que todo es por amor de sí mismo, o sea, es el amor a su nombre, ¿sí? Del amor a su nombre. Y por último vamos a completar con el versículo 12, ¿sí? Eso de la lejanía. ¿Qué significa esa lejanía del oriente y el occidente cuando habla de los pecados? Así como están alejados esos pecados, y vean estas citas que estamos compartiendo aquí, vean estas citas y se van a dar cuenta que esa lejanía entre el oriente y el occidente tiene que ver con anunciar su nombre, mis hermanos. No es que, ay, somos perdonados y Dios ya no ve nuestros pecados, los alejó, sí, para que vivamos para Él, para anunciarlo a Él. Y entonces desde donde sale el sol hasta donde se pone, nosotros anunciamos el nombre. Estamos entendiendo lo que significa. No es que ya no va a haber nuestros pecados y ya somos santos, limpios, puros, chulos, hermosos, y entonces nos vamos al cielo con nuestros guarachitos dorados. No, mis hermanos. Hay un propósito específico, anunciar su precioso nombre desde que sale el sol hasta que se pone. Lo anunciamos en la mañana, en la tarde, a mediodía y en la noche. Por eso te saturo ahí, los que están en el grupo de oración, del grupo de WhatsApp, ya saben que les mando
la oración en la mañana, luego mandamos ahí 2 oraciones intermedias, un pensamiento de sabiduría, la oración a mi Padre, y luego en la noche el atributo, etcétera. Tratamos de saturar, mis hermanos, porque es lo que tenemos que hacer, saturar a la gente con el nombre de Dios. ¿Se acuerdan que compartíamos también en la semana un pensamiento de sabiduría de nuestro amado pastor Charles Spurgeon? Dice, nunca vas a exagerar cuando hablas cosas buenas acerca de Dios. Entonces, a veces decimos, híjole, seré muy exagerado, estaré saturando a la gente. No, mis hermanos, no exageramos, no exageramos cuando hablamos cosas buenas acerca del nombre de nuestro Señor. Entonces, si no hay preguntas, mis hermanos, no hay comentarios, pues que toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor, y nos veríamos el próximo domingo y el próximo miércoles para honra y gloria de su precioso nombre. ¿Sale? Dios les bendice. Buenas noches. Igualmente, mi hermano, bendiciones. Muchas gracias, buenas noches. Bendiciones, prima. Un abrazo. Bendiciones.